Sean bienvenidos a Sucesos Inesperados. La siguiente historia que relataré a continuación es el caso número 521. Clasificación: distorsión temporal documentada. La locomotora, parte 1. A las 16:47 del 17 de noviembre de 1952, Enzo Lattanzi y Dante Ferrero salieron caminando de la formación de eucaliptos que bordeaba las vías del ferrocarril central argentino, a la altura del kilómetro 347, cerca de la estación de Mirapampa. Ambos vestían los overoles azules con franjas naranjas que distinguía al personal de maquinistas del taller Rosario. Pero algo en ellos había cambiado de forma tan imperceptible como aterradora. Dante llevaba la mano derecha apoyada sobre el pecho, como si algo dentro de él latiera con un ritmo que no le pertenecía. Enzo caminaba con la seguridad rígida de quien ha visto el borde del mundo y ha decidido no mirar hacia atrás. El capataz del depósito, un hombre de apellido Leguizamón que llevaba 30 años en el ferrocarril, los vio acercarse desde la puerta de la casilla de maniobras. Los había visto salir esa mañana a las 6:20, cuando subieron a la locomotora experimental número 2011, recientemente rebautizada como La Argentina por decreto del Ministerio de Transportes. Los había visto alejarse sobre los rieles hacia el sur, con la caldera recién encendida y el vapor blanco recortándose contra el horizonte de la pampa. Ahora, 10 horas después, regresaban caminando por la vía, sin la locomotora, con las ropas impregnadas de un olor que Leguizamón no pudo identificar en ese momento, aunque después, durante las noches de insomnio, lo recordaría como el aroma de la electricidad estática mezclada con metal recalentado y algo más. El olor de lo que no tiene explicación. Cuando Leguizamón les preguntó dónde estaba la máquina, Enzo se detuvo a medio metro de él y lo miró con unos ojos que el capataz describiría más tarde como los ojos de un hombre que ha estado muerto y ha vuelto con la memoria de lo que hay del otro lado. No lloró, no tembló. Simplemente abrió la boca y pronunció una frase que quedaría registrada en el acta ferroviaria número 1447-A del Archivo General de la Nación, sección Transportes, expediente clasificado. Estuvimos allí 3 años completos. Vimos estaciones que no existen, ciudades que no están en ningún mapa, una línea férrea que se perdía en el horizonte de un cielo que no era el nuestro. Cuando regresamos, apenas habían pasado 10 horas. Dante a su lado comenzó a reír con una risa seca, sin humor, que duró exactamente 47 segundos y luego se cortó como si alguien hubiera apagado un mecanismo. Leguizamón, que había visto accidentes ferroviarios, descarrilamientos, explosiones de calderas y al menos un caso de un maquinista que enloqueció después de atropellar a un peón, sintió por primera vez en su vida que la realidad se movía debajo de sus pies como una baldosa floja. No había señales de deshidratación en los dos hombres. No mostraban heridas visibles, ni el desgaste físico de años de exposición al sol o al trabajo. Pero había algo en la forma en que Enzo sostenía su mano izquierda cerrada, algo en la manera en que Dante parpadeaba exactamente cada 4 segundos, como si un mecanismo interno hubiera sido recalibrado, que sugería que dentro de ellos algo había cambiado a nivel fundamental. Cuando el médico del ferrocarril, un doctor Fontanarrosa que había estudiado en Córdoba y no creía en nada que no pudiera medirse con un termómetro, los examinó esa misma noche en la enfermería del depósito. Encontró algo que lo obligó a pedir un segundo termómetro para confirmar. La temperatura corporal de ambos hombres era de 35,2 grados centígrados, demasiado baja para cualquier ser humano vivo, y sin embargo sus signos vitales eran perfectamente normales. Sus pupilas reaccionaban a la luz con un retraso de 2 segundos, como si la información viajara por nervios que habían sido estirados más allá de su longitud natural.
y en la espalda de Enzo, bajo el omóplato derecho, había una marca roja con la forma exacta de un sector de engranaje, como si hubiera estado apoyado contra una rueda dentada gigante durante años. El caso que está a punto de conocer permaneció archivado durante más de medio siglo bajo el código FTD-5, en una caja de metal lacrada que llevaba la inscripción: no abrir hasta orden superior, material clasificado, fenómeno de distorsión temporal documentado con evidencia física. Durante décadas, solo 3 personas tuvieron acceso completo a los testimonios de Enzo Lattanzi y Dante Ferrero, los 2 maquinistas que el 17 de noviembre de 1952 desaparecieron durante 10 horas en la línea del ferrocarril central argentino entre Mirapampa y Olavarría, y regresaron con memorias de 3 años vividos en un lugar que la ciencia no puede explicar. No se trata de una leyenda urbana ni de un relato fantástico. Cada testimonio fue grabado en cinta de carrete abierto, cada detalle médico documentado con la meticulosidad de los expedientes ferroviarios de la época, cada objeto recuperado analizado por expertos del Laboratorio de Ensayo de Materiales del Ferrocarril Mitre, que emitieron un dictamen que decía: los objetos presentados no pueden ser explicados por los procesos industriales conocidos hasta la fecha. Este relato existe para abrir los archivos que otros prefieren mantener cerrados, para revelar los casos que desafían nuestra comprensión del tiempo, el espacio y la naturaleza misma de la existencia humana. Si ha llegado hasta aquí buscando respuestas sobre los límites de lo posible, quiero pedirle algo importante. Deje un comentario indicando desde qué lugar del mundo nos está leyendo. Es fundamental saber que estas historias trascienden fronteras, que el misterio no conoce límites geográficos y que en cualquier rincón del planeta lo imposible puede volverse real. Enzo Lattanzi tenía 34 años cuando subió por última vez a la Argentina sin saber que no volvería a bajar siendo el mismo hombre. Había nacido en 1918 en un pueblo llamado Armstrong, en el sur de Santa Fe, hijo de un ferroviario italiano que había llegado al país con la ola migratoria de principios de siglo. Aprendió a leer en los manuales de mantenimiento de locomotoras que su padre traía a casa los fines de semana, y a los 17 años ingresó como ayudante de fogonero en el Ferrocarril Central Argentino. Conoció a Dante Ferrero en 1943, durante un curso de actualización técnica en el taller de Pérez, donde ambos fueron seleccionados para aprender los nuevos sistemas de calderas de alta presión. Dante era 8 años menor, oriundo de San Lorenzo, con una obsesión casi maniática por la termodinámica que le había valido el apodo de «el ingeniero sin título» entre sus compañeros. Para noviembre de 1952, ambos formaban parte del selecto grupo de maquinistas autorizados a operar la Argentina, la locomotora experimental que el ingeniero Livio Dante Porta había reconstruido desde los rieles hacia arriba. La máquina no era nueva del todo. Su base era la número 2011, B22 del exferrocarril Central Córdoba, pero de la original quedaban apenas los juegos de ruedas, algunas secciones de los marcos y la carbonera. Todo lo demás, caldera, cilindros, sistema de escape, carenado aerodinámico, era nuevo, diseñado por Porta con una visión que sus contemporáneos consideraban casi visionaria. La construcción de la Argentina había comenzado en 1948, en los talleres de Rosario, financiada por el Banco Nacional de Desarrollo, después de que el propio Porta se reuniera con el presidente Juan Domingo Perón para conseguir los fondos. La historia oficial decía que se trataba de un proyecto de modernización ferroviaria, un símbolo de la capacidad industrial argentina. Pero había otra versión, una que circulaba en susurros entre los trabajadores del taller durante los turnos nocturnos, que decía que el verdadero propósito de la máquina era otro. Los hombres que la construyeron, los ingenieros Gino Margutti, Adolfo Allegri,
Raimundo Falardo y Miguel Egulazu, además del propio Porta, habían trabajado en un proyecto paralelo que nunca figuró en los planos oficiales. Se hablaba de reuniones a puertas cerradas en la sede del Ministerio de Transportes, de la presencia de un físico teórico llegado desde Buenos Aires con credenciales de la Universidad de La Plata, de cálculos matemáticos que no tenían nada que ver con la termodinámica convencional. El rumor más persistente, el que Enzo había escuchado en el vestuario del depósito una noche de 1950, mientras se secaba el sudor de la frente con una toalla gris, decía que la Argentina había sido concebida como algo más que una locomotora. Decían que los cálculos de Porta no buscaban solo eficiencia térmica, sino algo que los físicos llamaban líneas de Hartmann, un concepto teórico que aparecía en papeles del Instituto Tecnológico de Massachusetts y en publicaciones alemanas de antes de la guerra. Las líneas de Hartmann, según explicaba el rumor con la precisión confusa de quienes repiten algo que no comprenden del todo, eran puntos en la superficie terrestre donde el campo magnético del planeta se comportaba de manera anómala, donde la densidad del espacio-tiempo era diferente. Y uno de esos puntos, según los cálculos que circulaban en el taller, estaba en las coordenadas exactas que la física teórica señalaba. Latitud 36 grados 51 minutos sur, longitud 60 grados 18 minutos oeste. Era el kilómetro 347 de la línea entre Mirapampa y Olavarría. La locomotora en sí misma era una obra maestra que cualquier maquinista podía apreciar. Pesaba 68 toneladas en funcionamiento sin la carbonera, con un peso adhesivo de 54 toneladas distribuidas en 8 ruedas motrices de 1.270 milímetros de diámetro. Su disposición era 480, con 4 cilindros de doble expansión, 2 de alta presión de 360 milímetros de diámetro por 660 de carrera entre los bastidores y 2 de baja presión de 580 milímetros por 560 de carrera fuera del marco. El eje de manivela, totalmente equilibrado, tenía ajustes de 135 grados, una configuración que había hecho sudar a los torneros del taller durante meses. Pero lo que realmente distinguía a la Argentina de cualquier otra locomotora construida en Sudamérica era su caldera. Soldada con excepción de la costura principal del barril, que iba remachada, trabajaba a una presión de 19,6 bares y generaba vapor sobrecalentado a 450 grados centígrados. Entre los cilindros de alta y baja presión, siguiendo las líneas experimentales de la locomotora francesa 160 de André Chapelon, el ingeniero que había inspirado a Porta, se había instalado un sistema de recalentamiento que garantizaba que la temperatura del vapor en el receptor alcanzara los 317 grados. La caja de fuego, montada sobre los bastidores, incorporaba por primera vez en una locomotora argentina un sistema de combustión de productores de gas, con orificios de aire secundarios dispuestos en niveles calculados con precisión milimétrica. En la caja de humo, el sistema de escape Kilchap aseguraba una corriente de aire perfecta. La potencia estimada era de 2.500 caballos de fuerza. La velocidad de diseño, 120 kilómetros por hora. Pero durante las pruebas, con un tren de 1.200 toneladas, había alcanzado los 105 kilómetros por hora sin mostrar signos de fatiga. Su relación peso-potencia estableció récords que, según decían los técnicos del taller 60 años después, seguían vigentes. Enzo Lattanzi conocía cada centímetro de esa máquina. Había estado presente en las pruebas de caldera en enero de 1949, cuando el manómetro marcó 20 bares y la válvula de seguridad chilló como un animal herido. Había ajustado personalmente el ángulo de los inyectores de agua en agosto de ese mismo año, después de que un sobrecalentamiento local en la cámara de combustión casi funde el sifón trasero. Había recorrido con sus manos cada junta, cada bulón, cada centímetro de las 154 toneladas que sumaban locomotora y tender. Pero lo que Enzo no sabía,
Lo que nadie en el taller sabía excepto los 5 ingenieros que habían trabajado en el proyecto paralelo era que la máquina contenía un componente que no figuraba en ningún plano. Algo que había llegado en una caja de madera sellada desde Buenos Aires, con escolta militar, en la primavera de 1951. Los rumores decían que era un generador de campos electromagnéticos de alta frecuencia, desarrollado en secreto por físicos de la Universidad de La Plata bajo la dirección de un hombre llamado Sternberg, un alemán que había llegado al país después de la guerra con papeles que nadie había revisado demasiado. La caja fue abierta en el taller de Rosario durante un fin de semana de lluvia, cuando el depósito estaba vacío, excepto por los 5 ingenieros y un guardia de seguridad que después fue trasladado a una estación en Chubut y nunca volvió a hablar del tema. Dentro había un dispositivo del tamaño de una valija, construido en una aleación de cobre y plata que emitía un zumbido de fondo incluso cuando estaba apagado. Los ingenieros lo instalaron en un compartimento especialmente diseñado detrás de la cabina del maquinista, oculto por una plancha de acero soldada que llevaba un número de serie falso. El dispositivo, según explicó Sternberg en una reunión de la que no existe registro escrito, estaba diseñado para generar una resonancia Hartmann cuando la locomotora alcanzara una velocidad específica sobre un punto geográfico exacto. La teoría, sacada de papeles que mencionaban experimentos en Alemania durante la guerra, sostenía que una masa lo suficientemente grande, moviéndose a una velocidad lo suficientemente alta sobre un punto de baja densidad espacio-temporal, podría atravesar la barrera entre realidades. La locomotora era la masa. Las líneas de Hartmann eran el punto. La velocidad era la llave. Lo que nadie sabía, lo que nadie podía saber hasta que fuera demasiado tarde, era que la teoría funcionaba. La mañana del 17 de noviembre de 1952 amaneció nublada en Mirapampa, con una humedad inusual para la pampa bonaerense. Enzo llegó al depósito a las 5:30, como hacía cada día de servicio, y encontró a Dante Ferrero revisando los manómetros de la locomotora con una linterna de mano. La Argentina estaba estacionada en la vía muerta número 3, con el tender cargado de carbón y el agua de la caldera calentándose desde las 4 de la mañana. El vapor escapaba por las válvulas de purga con un silbido constante que Enzo siempre había encontrado reconfortante, pero esa mañana le pareció diferente, más grave, como si la máquina estuviera afinando una nota que no pertenecía a ninguna escala conocida. El plan de servicio era un recorrido de prueba de carga hacia Olavarría, con 850 toneladas de grano en 12 vagones que habían llegado la noche anterior desde Bahía Blanca. No era un viaje excepcional. La ruta era familiar. La carga estaba dentro de los parámetros normales. El horario estaba calculado para llegar a Olavarría a las 14:30 y regresar antes del anochecer. Pero había algo en el aire esa mañana. Una densidad que Enzo sintió en los pulmones cuando subió a la cabina y apoyó la mano sobre la palanca del regulador. La superficie del metal estaba más fría de lo que debería, a pesar de las horas de calentamiento. Dante notó lo mismo. El termómetro de la caldera marca 180 desde las 5. Pero el metal está a temperatura de ambiente. No debería ser posible. Enzo pasó los dedos por la superficie del regulador. Dante tenía razón. El acero estaba frío al tacto, como si la caldera estuviera apagada, pero el manómetro marcaba 15 bares y el agua hervía en el interior con un ruido sordo. Era como si la máquina hubiera aprendido a separar su temperatura interna de su temperatura externa, como si la energía que contenía se negara a manifestarse en la superficie. El jefe de depósito, Leguizamón, se acercó a la locomotora con el parte de servicio en la mano. Miró los manómetros, miró a Enzo, miró al cielo cubierto que se extendía hasta el horizonte sin una sola grieta. «Hay algo raro en el barómetro», dijo señalando el instrumento de la oficina. «Marca 1020, pero se siente como si estuviera bajando». Era cierto. Enzo no lo había notado hasta ese momento, pero el silencio que envolvía el depósito era absoluto,
como si la pampa entera contuviera la respiración. A las 6:20, Enzo abrió el regulador y la Argentina comenzó a moverse. La locomotora avanzó por la vía principal con un movimiento suave, casi silencioso, que no correspondía al rugido que deberían producir sus 4 cilindros. Dante, que estaba en el lado izquierdo de la cabina con los ojos fijos en los indicadores de presión de los cilindros de baja presión, levantó la vista con expresión de desconcierto. Las presiones están normales, pero no se escucha nada. Es como si el sonido se quedara atrás. Durante los primeros kilómetros, el viaje transcurrió sin incidentes. La pampa se desplegaba a ambos lados de la vía en su monotonía característica. Pastizales amarillentos, alambrados de postes de quebracho, algún rodeo de vacas levantando la cabeza al paso del tren. Enzo calculó mentalmente los tiempos. Alcanzarían el kilómetro 300 a las 8:45, pasarían por la estación de Colonia Hinojo alrededor de las 10:30 y llegarían a Olavarría antes del mediodía si mantenían la velocidad. Pero a la altura del kilómetro 340, algo cambió. Enzo lo sintió primero como una vibración en el suelo de la cabina, una oscilación de baja frecuencia que no provenía de las ruedas ni de la caldera. Dante miró el velocímetro. Marcaba 95 kilómetros por hora. Era una velocidad razonable para una locomotora de carga, dentro de los parámetros de seguridad, pero la vibración se intensificaba con cada vuelta de las ruedas, como si algo en el subsuelo estuviera respondiendo a la frecuencia de los pistones. ¿Estás sintiendo esto?, preguntó Dante con la voz ligeramente alterada. Enzo asintió sin responder. Tenía las manos en el regulador y el freno de aire, los dos controles que le daban dominio sobre la máquina, pero la vibración no venía de los rieles. Venía de abajo, de la tierra misma, como si la pampa estuviera vibrando en una frecuencia que solo la Argentina podía detectar. En el kilómetro 345, los manómetros comenzaron a comportarse de manera errática. La presión de la caldera saltó de 18 bares a 22 en menos de 30 segundos y luego volvió a bajar a 14, en un ciclo que no tenía relación con la apertura del regulador. Dante revisó las válvulas de seguridad, que estaban cerradas, y luego miró a Enzo con una expresión que el maquinista nunca había visto en su ayudante. Miedo genuino. No el miedo a un accidente o a una explosión, sino el miedo a algo que no tenía nombre. «Hay que parar», dijo Dante. «Algo no está bien. Podemos detenernos en el kilómetro 347. Hay un desvío. Podemos esperar a que pase lo que sea que está pasando». Enzo consideró la opción. Detenerse era lo prudente, lo que cualquier manual de operaciones indicaría frente a anomalías en los instrumentos. Pero había algo en la vibración, en ese zumbido grave que ahora sentía en el pecho, que le decía que detenerse no solucionaría nada. La vibración no estaba en la locomotora, estaba en el mundo, y si era así, detenerse no haría más que prolongar el tiempo que pasarían dentro de ella. «Seguimos», dijo, y abrió un poco más el regulador. El kilómetro 347 apareció en el horizonte como una marca en la inmensidad, un poste indicador de hormigón, un desvío con una aguja oxidada, un montículo de durmientes de repuesto apilados junto a la vía. Las coordenadas exactas, Enzo lo sabía sin necesidad de mirar ningún mapa, eran latitud 36 grados 51 minutos sur, longitud 60 grados 18 minutos oeste. El punto que los rumores del taller habían señalado como el lugar donde las líneas de Hartmann convergían. La locomotora pasó sobre ese punto exacto a las 8:52 de la mañana, según el cronómetro que Dante llevaba en el bolsillo de su overol, y en ese momento la luz cambió. No se oscureció, no se intensificó. Simplemente cambió de calidad, volviéndose más densa, más pesada, como si el aire mismo adquiriera una textura viscosa que ralentizaba cada movimiento. Enzo sintió que sus brazos pesaban el doble, que sus párpados se movían con lentitud,
que el sonido de los pistones se distorsionaba en una nota grave que parecía vibrar en sus huesos. A su lado, Dante abrió la boca para decir algo, pero su voz salió ralentizada, estirada, como una grabación de cinta que se reproduce a la mitad de la velocidad. El paisaje familiar comenzó a desdibujarse en los bordes de la visión periférica. Los pastizales de la pampa se volvieron borrosos. Las líneas de los alambrados se disolvieron en una bruma que no era niebla, sino una distorsión óptica que hacía que el mundo pareciera estar siendo borrado por una goma invisible desde los márgenes hacia el centro. Enzo intentó cerrar el regulador, pero sus manos no respondían como debían. Los dedos se movían con una lentitud exasperante, como si el tiempo se hubiera convertido en un líquido espeso que lo envolvía todo. Sintió que sus piernas se debilitaban, que el piso de la cabina se volvía menos sólido bajo sus botas. A su lado, Dante había caído de rodillas, con las manos apoyadas en el suelo de metal, los ojos abiertos pero vacíos, como si su conciencia ya no estuviera dentro de su cuerpo. Y entonces Enzo sintió la descarga. No fue electricidad en el sentido convencional. Fue algo que recorrió su columna vertebral desde la base del cráneo hasta el coxis, una corriente que no dolía pero que lo vaciaba de todo pensamiento, dejándolo suspendido en un instante que parecía no tener fin. En ese momento Enzo sintió que dejaba de ser un individuo, que se disolvía en algo más grande, en una red de conciencia que incluía a Dante, a la locomotora, a la tierra misma. Fue una fusión momentánea, un instante de unidad absoluta en el que comprendió, con una claridad que después no podría traducir en palabras, que el tiempo no era una línea recta sino una superficie plegada sobre sí misma, y que él estaba siendo empujado a través de uno de sus pliegues. Cuando la visión regresó, la locomotora ya no estaba en la pampa. El primer pensamiento coherente que Enzo pudo formar fue que estaba muerto. No había otra explicación para lo que veían sus ojos. La locomotora seguía allí, a su alrededor, con los manómetros marcando presiones imposibles y el fuego de la caldera ardiendo con un color azul que nunca había visto en ningún horno. Pero fuera de la cabina, el mundo era diferente. Estaban en una estación. No era una estación que Enzo reconociera, aunque había algo en su disposición que le resultaba vagamente familiar, como un recuerdo de infancia visto a través de un vidrio empañado. El andén era de cemento pulido, pero las juntas entre las losas tenían un patrón que no correspondía a ninguna técnica de construcción que conociera. Los techos eran de una estructura metálica que parecía combinar hierro y un material que brillaba con un reflejo opalescente, como si estuviera recubierto de algo que no existía en la Argentina de 1952. Los letreros colgaban de las marquesinas, pero los nombres de los destinos estaban escritos en un alfabeto que Enzo podía leer sin reconocer las palabras. Era como si su cerebro pudiera interpretar los signos, pero no su significado, como si el lenguaje estuviera desplazado por una fracción de sentido. Dante, que había recuperado el conocimiento y se apoyaba en la ventana de la cabina con las manos temblorosas, señaló hacia el andén con un dedo que no dejaba de vibrar. «Allí», dijo con voz ronca, «mira los relojes». Había 3 relojes colgados sobre el acceso principal a la estación, grandes esferas de hierro fundido que deberían haber marcado la hora. Las manecillas de los 3 se movían a velocidades diferentes. Querido oyente, si has llegado hasta aquí y quieres conocer el otro lado, el lado que Enzo y Dante vieron, el lado que los cambió para siempre, el lado del que regresaron con los ojos llenos de luz y la mente llena de diagramas imposibles, entonces ha llegado el momento de dar el siguiente paso. Suscríbete a este canal, a este espacio, a esta comunidad de buscadores de lo inesperado, porque lo que has escuchado hoy es solo la primera parte. La puerta se ha abierto apenas unos centímetros. Detrás de ella hay más, mucho más. En la segunda parte de La Locomotora conocerás el otro lado.